El millonario infértil. El millonario infértil creía imposible ser padre algún día, pero una indigente apareció y le entregó un bebé en sus brazos. «Mi madre murió, y este bebé es suyo», ella reveló. La verdad detrás de esto sorprendió hasta a los médicos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia azotaba los cristales blindados de la mansión de los Mendoza cuando Javier, sentado en su despacho del segundo piso, analizaba por tercera vez los números de la última adquisición de su holding. Sus ojos castaño oscuro, siempre atentos a cada detalle, recorrían las hojas de cálculo con la misma precisión que lo había hecho construir un imperio desde cero. A los 45 años, Javier Mendoza era conocido en el mercado financiero como el calculador, un apodo que, lejos de molestarlo, lo enorgullecía. El interfono sonó, interrumpiendo su concentración. Javier frunció el ceño, irritado por la interrupción. Dolores, su ama de llaves desde hacía más de 2 décadas, sabía que no debía ser molestado durante sus análisis matutinos. Algo en su voz, sin embargo, le hizo prestar atención. «Señor Javier, perdón por interrumpir, pero hay una joven aquí en la puerta. Tiene un bebé en brazos e insiste en hablar con usted. Está empapada por la lluvia». Javier respiró hondo, controlando la creciente irritación. Otro intento de estafa, pensó. No sería la primera vez que alguien intentaba aprovecharse de su fortuna con historias inverosímiles. «Mándala a irse, Dolores. Sabes que no atiendo sin cita previa». «Señor, dice que es importante. Está temblando de frío y el bebé no para de llorar. Nunca he visto nada así. Se parece tanto a...» Dolores dudó dejando la frase en el aire. Javier sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espina dorsal. La ama de llaves nunca mostraba vacilación. Era una de las razones por las que la había mantenido a su servicio durante tanto tiempo. «¿Se parece tanto a quién, Dolores?» «A doña Guadalupe, señor, la antigua empleada que trabajó aquí hace 20 años». El nombre golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Guadalupe, un nombre que había enterrado en el fondo de su memoria, junto con tantos otros recuerdos indeseados. Se levantó de su silla de cuero italiano, acercándose a la ventana. Allá abajo, a través de la reja de hierro forjado, podía ver una figura delgada, abrazada a un pequeño bulto. «Voy a bajar». La decisión fue automática, contraviniendo todos sus protocolos de seguridad. Mientras bajaba las escaleras de mármol, su mente catalogaba rápidamente los hechos. Guadalupe había trabajado en su casa durante apenas 6 meses, 2 décadas atrás. Había desaparecido sin aviso, dejando solo una nota de renuncia. Era joven, hermosa y... Javier se detuvo en medio de la escalera, un antiguo recuerdo emergiendo como burbujas en agua estancada. Aquella noche, la fiesta de celebración de su primer millón. El vino, la música, la soledad. Guadalupe se había quedado hasta tarde ayudando con la limpieza. Conversaron, rieron. Por primera vez en años, Javier se permitió ser solo un hombre, no un empresario. Lo que sucedió después se perdió en una niebla de arrepentimiento y alcohol. Llegando al vestíbulo, Javier ajustó su traje Armani e hizo una señal a Dolores, quien abrió la puerta mediante el control electrónico. La joven entró tambaleándose, protegiendo al bebé de la lluvia con su propio cuerpo. Sus ojos, cuando encontraron los de Javier, tenían el mismo color que los suyos. «Mi nombre es Elena», dijo ella, su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. «Y este es su hijo». Javier sintió que el mundo giraba. Era imposible. El diagnóstico de infertilidad que recibiera a los 18 años tras un accidente era definitivo. Había construido toda su vida en torno a esa certeza, evitando relaciones profundas, manteniéndose distante de cualquier posibilidad de crear vínculos familiares. «Esto es absurdo», respondió automáticamente, su voz glacial como las gotas de lluvia que aún caían afuera. «Le sugiero que busque ayuda en otro lugar. Dolores, acompáñela a la salida». Elena no se movió. En lugar de eso, sacó un sobre arrugado del bolsillo de su chaqueta empapada.
Mi madre escribió esto antes de partir. Me hizo prometer que se lo entregaría personalmente. Y antes de que mande a echarme, mire a Mateo. Míelo bien y diga que no se ve a sí mismo en esos ojos. Con manos temblorosas, Elena descubrió el rostro del bebé dormido. Javier sintió que su corazón se detenía por un instante. El bebé tenía sus facciones, su nariz, incluso la pequeña marca de nacimiento cerca de la oreja derecha, exactamente como la suya. «Eso no prueba nada», murmuró, pero su voz había perdido la firmeza habitual. «Tiene razón», respondió Elena extendiendo el sobre. «Pero esto sí lo prueba y hay más. No soy solo la mensajera, soy su hija». El sobre temblaba en las manos de Javier mientras guiaba a Elena y al bebé hacia la biblioteca. Dolores ya había proporcionado toallas y ropa seca, mostrando una solicitud que no escapó a la observación del patrón. Había algo en la mirada del ama de llaves, una mezcla de culpa y reconocimiento, que lo perturbaba profundamente. «¿Sabías algo, Dolores?», preguntó Javier, su voz cortando el silencio como una navaja. La ama de llaves dudó, sus manos retorciéndose en el delantal impecable. «Señor, había rumores. Guadalupe confió en mí antes de partir, pero me hizo jurar secreto. Temía que el escándalo pudiera perjudicar su carrera ascendente». Javier sintió el peso de 2 décadas de mentiras desmoronarse sobre sus hombros. Se sentó pesadamente en su sillón de cuero, mientras Elena, ahora con ropa seca, acomodaba al pequeño, Mateo, en sus brazos. El bebé dormía serenamente, ajeno al drama que se desarrollaba. Con dedos temblorosos, Javier abrió el sobre. La caligrafía de Guadalupe, delicada y precisa, saltó a sus ojos trayendo consigo una ola de recuerdos largamente suprimidos. «Javier, cuando leas esta carta, ya habré partido de este mundo. Llevo conmigo el peso de muchos secretos, pero no puedo partir sin revelar la verdad que cambiará tu vida para siempre. Aquella noche, hace 20 años, no solo compartimos un momento de intimidad, creamos una vida. Elena, la joven que te entrega esta carta, es nuestra hija. El diagnóstico de infertilidad que recibiste estaba equivocado. Descubrí que estaba embarazada semanas después de dejar tu empleo, pero elegí no contártelo. Estabas en el inicio de tu ascenso empresarial y un escándalo de estas proporciones habría destruido todo por lo que tanto habías luchado. Además, conocía bien tu aversión a los vínculos emocionales. Crié a Elena sola, contándole solo lo esencial sobre sus orígenes. Creció fuerte, inteligente y determinada, como tú. Ahora, en los últimos momentos de mi vida, le hago un último pedido: entregarte a su hermano menor, Mateo, fruto de una relación que tuve años después. El destino tiene un sentido de ironía peculiar, Javier. El hombre que creía no poder tener hijos ahora descubrirá que tiene 2. Elena te necesita, no tu dinero, sino tu reconocimiento. Y Mateo es solo un bebé inocente que necesita un hogar. Sé que esta revelación cambiará tu vida, pero te pido que no la rechaces. Ve esto como una oportunidad de sanar viejas heridas y descubrir que existe más en la vida, además de contratos y adquisiciones. Con 1100, Amor, Guadalupe. Javier levantó los ojos de la carta, encontrando la mirada desafiante de Elena. Ahora, observándola con atención, veía claramente los rasgos de Guadalupe mezclados con los suyos propios. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? La misma determinación en la mirada, el mismo porte altivo, incluso la manera de levantar la barbilla cuando estaba contrariada. «¿Por qué ahora?», preguntó, su voz ronca de emoción contenida. «Porque no tengo elección», respondió Elena, ajustando a Mateo en sus brazos. «Sin nuestra madre, no tengo cómo criar a mi hermano sola. Lo intenté durante semanas, pero…». Su voz falló por primera vez, revelando la vulnerabilidad tras la fachada de fortaleza. «Él necesita más de lo que puedo ofrecerle». Dolores, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó con una taza de té. «Señor, si me permite, la habitación azul está preparada. La lluvia no da señales de que vaya a parar y ya está oscureciendo».
Javier observó al bebé dormido, su pequeño rostro una réplica perfecta del suyo propio, décadas atrás. Después miró a Elena, su hija, un concepto tan extraño como aterrador. Vio en ella no solo a Guadalupe, sino también fragmentos de sí mismo que jamás supo que existían. La noticia de la llegada de Elena y Mateo a la mansión de los Mendoza no tardó en llegar a oídos de Camila Velasco. La Socialité, prometida de Javier desde hacía 2 años, estaba en su sesión de spa, cuando su asistente personal le envió un mensaje urgente sobre la presencia de una joven misteriosa en la casa de su futuro marido. Camila abandonó su tratamiento de belleza en el mismo instante, ignorando las protestas de la masajista. En menos de 1 hora, su Porsche plateado estacionaba en la entrada de la mansión. El tacón de sus zapatos Louboutin resonaba por el mármol del vestíbulo mientras avanzaba, decidida, hacia el sonido de voces que venía de la biblioteca. La escena que encontró la hizo detenerse abruptamente en la puerta. Javier, su siempre controlado y distante prometido, sostenía torpemente a un bebé, mientras Dolores intentaba enseñarle la manera correcta de preparar un biberón. Una joven que nunca había visto observaba la escena con una mezcla de diversión y escepticismo. «Javier, querido, ¿qué está pasando aquí?». Su voz melodiosa llevaba una nota de alarma que no pasó desapercibida. El empresario se giró bruscamente, casi derramando la leche que sostenía. «Camila, no te esperaba hoy». «Evidentemente», respondió ella, sus ojos verdes recorriendo la escena con creciente desconfianza. «¿Vas a presentarme a nuestra visita?». Elena se adelantó antes de que Javier pudiera responder. «Soy Elena, hija de Guadalupe, y este es Mateo, mi hermano menor». Hizo una pausa deliberada antes de añadir, hijo de Javier». El sonido del biberón cayendo y rompiéndose en el suelo resonó por la biblioteca. Camila palideció, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en el bolso de marca que llevaba. «Esto es ridículo», rió, pero su risa sonaba falsa. «Javier, no puedes estar tomándote esto en serio. Es obviamente un intento de estafa». «Camila», intervino Javier, su voz asumiendo un tono que ella nunca había escuchado antes. «Necesitamos hablar en privado». Mientras la pareja se dirigía al despacho, Elena observaba atentamente la interacción. Había algo en la mirada calculadora de Camila que la incomodaba profundamente. Crecer en las calles le había enseñado a reconocer el peligro, y aquella mujer exhalaba amenaza tras su sonrisa perfectamente ensayada. Dolores, que había permanecido en silencio, se acercó a Elena. «No te preocupes, muchacha. El señor Javier puede parecer frío, pero tiene un buen corazón. Solo necesita recordar cómo usarlo». «No estoy preocupada por mí», respondió Elena, acunando a Mateo. «Pero algo me dice que esa mujer va a ser un problema». En el despacho, Camila perdía rápidamente su estudiada compostura. «No puedes estar hablando en serio. ¿Una hija? ¿Un bebé? Javier, piensa en todo lo que hemos construido, en tu reputación, en nuestra boda». Javier observaba la ciudad a través de la ventana panorámica, su espalda rígida denunciando la tensión que sentía. «Ya he solicitado la prueba de ADN, pero mirándolos, Camila, no hay forma de negarlo. Mateo es idéntico a mí cuando era bebé». «¿ADN? ¿Ya estás incluso organizando exámenes?». Camila se acercó, deslizando las manos por sus hombros. «Querido, sé racional. Construiste un imperio siendo calculador, no dejando que las emociones interfirieran en tus decisiones. ¿Por qué cambiaría eso ahora?». Pero algo había cambiado. Javier lo sentía en lo más profundo de su ser, como si un muro interno comenzara a presentar grietas. La carta de Guadalupe, los parecidos innegables, la mirada determinada de Elena, todo esto provocaba sensaciones que él se había esforzado tanto en suprimir. «Se quedarán», declaró finalmente, «al menos hasta que aclaremos todo». Camila retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Su hermoso rostro se contorsionó por un instante antes de recuperar la máscara de serenidad. «Claro, querido, si es lo que quieres». Se dirigió a la puerta, deteniéndose solo para añadir, «Solo espero que sepas lo que estás haciendo». Tan pronto como se quedó solo,
Javier se permitió derrumbarse en su silla. El peso de las últimas horas lo golpeó con toda su fuerza. ¿Cómo pudo su mundo ponerse patas arriba en cuestión de momentos? ¿Y por qué, a pesar de todo el caos, sentía una extraña sensación de plenitud? La primera noche de Elena y Mateo en la mansión fue una prueba de adaptación para todos. El llanto del bebé resonaba por los silenciosos pasillos, desconcertando a Javier, quien estaba acostumbrado solo al sonido de sus propios pensamientos. En su lujosa habitación, se revolvía en la cama, mientras los recuerdos y las dudas se mezclaban en su mente. En la habitación azul, Elena mecía a Mateo incansablemente. El ambiente era surrealista, muebles caros, sábanas de algodón egipcio, una vista privilegiada de la ciudad. Todo tan diferente del pequeño apartamento donde había vivido con su madre, o de los refugios temporales de los últimos meses. «Tú tampoco puedes dormir en este colchón tan elegante, ¿verdad?», murmuró a su hermano, que finalmente comenzaba a calmarse. «Pero nos acostumbraremos, tenemos que acostumbrarnos». La mañana llegó con el aroma de café recién hecho y croissants recién horneados. Dolores, eficiente como siempre, había preparado un desayuno elaborado. Javier, ya impecablemente vestido con su traje italiano, se detuvo sorprendido al encontrar a Elena en la cocina, alimentando a Mateo con una desenvoltura que él envidiaba secretamente. «Buenos días», dijo ella, sin desviar los ojos de su hermano. «Su café se está enfriando». Javier se sentó incómodo con la domesticidad de la escena. «¿Dormiste bien?» «El colchón es demasiado blando», respondió Elena con franqueza. «Y usted no durmió nada». Se podían oír sus pasos en el pasillo toda la noche. Un silencio incómodo se instaló, roto solo por los suaves sonidos que Mateo hacía al alimentarse. Dolores circulaba por la cocina, lanzando miradas preocupadas a los dos. «Necesitamos establecer algunas reglas», comenzó Javier, su voz recuperando el tono empresarial. «Primero, sobre tu educación. Tengo 20 años y terminé la preparatoria», Elena lo interrumpió. «Trabajaba como mesera hasta que mamá necesitó cuidados de tiempo completo». Algo en la manera como mencionó a Guadalupe hizo que Javier sintiera una punzada de culpa. No sabía que estaba enferma. Claro que no sabía. No sabía nada de nosotras. La amargura en su voz era palpable. «Pero ahora no es momento para eso. Necesito encontrar un empleo, un lugar para vivir con Mateo». «No, irán a ninguna parte», declaró Javier, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su decisión. «Esta también es su casa ahora». Elena finalmente lo miró, sus ojos, tan parecidos a los de él, brillando con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «¿Por qué? ¿Por qué ahora quiere hacerse el padre?» «Porque…», Javier dudó buscando las palabras correctas, «porque tal vez sea hora de corregir algunos errores». «No será tan simple», advirtió Elena, pero había un leve suavizar en su expresión. «Lo sé», respondió Javier, permitiéndose una pequeña sonrisa, «pero soy bueno resolviendo problemas complejos». El momento fue interrumpido por el sonido del timbre. Dolores fue a atender y regresó con una expresión preocupada. «Señor Javier, es la señora Camila. Ha traído un abogado». Elena instintivamente apretó a Mateo contra su pecho, mientras Javier se levantaba ajustándose la corbata. «Quédate aquí», instruyó, su voz recuperando el tono autoritario. «Voy a resolver esto». «No», protestó Elena, levantándose también. «Si van a discutir sobre nosotros, tengo derecho a estar presente». Javier dudó, luego asintió. Mientras caminaban hacia la biblioteca, donde Camila esperaba, se dio cuenta de que su hija había heredado más que solo sus rasgos físicos. Había heredado también su determinación. Camila los esperaba, elegante en un conjunto Chanel, junto a un hombre de mediana edad con un costoso portafolio de cuero. Su sonrisa no llegaba a los ojos cuando los vio entrar. El abogado que acompañaba a Camila se presentó como Dr. Eduardo Ramírez, especialista en derecho familiar.
Su sonrisa profesional no lograba disfrazar el brillo depredador en sus ojos mientras examinaba a Elena y al bebé. «Señor Mendoza», comenzó, acomodándose en uno de los sillones de la biblioteca sin ser invitado. «Su prometida me buscó preocupada por una situación bastante delicada». Javier permaneció de pie, una mano inconscientemente posada en el respaldo de la silla, donde Elena se había sentado con Mateo. El gesto protector no pasó desapercibido para Camila, quien cruzó las piernas elegantemente, sus dedos tamborileando en su bolso de diseñador. «No hay nada delicado aquí, doctor», respondió Javier secamente. «Son mis hijos». «Supuestos hijos», corrigió Camila con voz meliflua. «Querido, solo estamos tratando de proteger tus intereses». Elena observaba la escena en silencio, meciendo a Mateo, que comenzaba a inquietarse. Años de supervivencia en las calles le habían enseñado a leer a las personas, y todo en aquella pareja gritaba peligro. «Mi clienta», continuó el doctor Ramírez, sacando algunos documentos de su portafolio, «está preocupada por la posibilidad de fraude. Después de todo, es cuando menos sospechoso que estos jóvenes aparezcan justo ahora, en vísperas de su boda y de la fusión con el Grupo Velasco». Javier frunció el ceño. La fusión con el grupo empresarial de la familia de Camila era un asunto confidencial, todavía en negociación. ¿Cómo sabía aquel abogado de eso? «Doctor», habló Elena por primera vez, su voz calma pero firme. «¿Está insinuando que mi hermano y yo somos estafadores?» «No estoy insinuando nada, jovencita. Solo presento hechos. Apareces de la nada con un bebé, alegando paternidad sin ninguna prueba concreta, más allá de una carta que podría fácilmente ser falsificada. La prueba de ADN ya fue solicitada», intervino Javier. «Excelente», exclamó Camila con falso entusiasmo. «Entonces no te importará firmar estos documentos, ¿verdad? Son solo medidas cautelares hasta que tengamos los resultados». El abogado deslizó una carpeta sobre la mesa de caoba. Javier la tomó, comenzando a leer. Su rostro se fue poniendo cada vez más tenso. «Esto es absurdo», declaró finalmente. «¿Quieren que solicite una orden de protección contra Elena y una investigación sobre sus condiciones para cuidar de su propio hermano? Son solo precauciones». Camila se levantó acercándose a él con su caro perfume. «Piénsalo bien, querido. ¿Y si ella desaparece con el bebé? ¿Y si todo es un montaje para extorsionarte?» Elena también se levantó, Mateo firmemente sujeto en sus brazos. «No necesito su dinero, señor Mendoza. Nunca lo necesité. Vine aquí porque era el deseo de mi madre y porque Mateo merece conocer a su padre». «Qué conmovedor», Camila sonrió, venenosa. «Pero entonces no te importará firmar un documento renunciando a cualquier derecho sobre la herencia Mendoza, ¿verdad? Basta». La voz de Javier retumbó por la biblioteca, haciendo que Mateo comenzara a llorar. «Camila, agradezco tu preocupación, pero este es un asunto familiar». «¿Familiar?», Camila rió incrédula. «Soy tu prometida. Seré tu esposa en menos de 2 meses. Tal vez deberíamos reconsiderar eso». El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila palideció, sus manos perfectamente manicuradas temblando ligeramente. «No estás razonando correctamente», susurró. «Esta chica aparece de la nada y ya estás dispuesto a tirar por la borda todo lo que hemos construido». «No», Javier respondió, su voz más suave ahora. «Solo estoy empezando a ver lo que realmente importa». El doctor Ramírez carraspeó recogiendo sus documentos. «Señor Mendoza, le sugiero que reflexione con calma. Ciertas decisiones precipitadas pueden tener consecuencias desagradables». Elena, que había logrado calmar a Mateo, observó al abogado con interés. «¿Eso fue una amenaza, doctor?» «Imagínese, jovencita, solo un consejo profesional». Sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Vamos, señora Camila, creo que ya dijimos lo que vinimos a decir». Camila tomó su bolso, dirigiéndose a la puerta, con la elegancia de una reina destronada. En el último momento se volvió hacia Javier. «Te arrepentirás de esto, querido, más pronto de lo que imaginas».
Cuando la puerta finalmente se cerró tras ellos, Elena soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta que estaba conteniendo. Ella es peligrosa. Javier asintió, pasando la mano por su cabello impecablemente peinado. Lo sé, y acabo de convertirla en una enemiga. ¿Por qué?, preguntó Elena, genuinamente curiosa. ¿Por qué defendernos así? Javier miró a Mateo, que ahora dormía tranquilamente, y luego a Elena, viendo en ella rasgos de Guadalupe mezclados con los suyos propios. Porque algunas cosas son más importantes que los negocios. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de eso. Los días que siguieron a la visita de Camila trajeron una nueva rutina a la mansión de los Mendoza. Javier, por primera vez en años, comenzó a trabajar en casa con más frecuencia. Su laptop fue trasladada a la biblioteca, donde podía observar a Elena jugando con Mateo mientras conducía sus videoconferencias. Dolores notó los cambios sutiles en su patrón: la corbata frecuentemente aflojada, el saco ocasionalmente colgado, en la silla, la sonrisa discreta que surgía cuando Mateo balbuceaba. Era como si una antigua coraza comenzara a romperse, revelando algo más humano debajo. En una tarde particularmente soleada, Javier canceló una reunión importante al oír toser a Mateo. Elena lo encontró en la sala de estar investigando frenéticamente en su tablet. ¿Qué está haciendo?, preguntó ella, acomodando a Mateo en brazos. Buscando pediatras, respondió sin desviar los ojos de la pantalla. Necesitamos llevar a Mateo a una consulta completa. ¿Tienes su historial de vacunas? Elena se sentó en el sofá, observando al hombre que hasta pocos días era un completo extraño. Tengo todo guardado. Mamá era muy organizada con esas cosas. La mención de Guadalupe hizo que Javier pausara su búsqueda. ¿Cómo era ella? Como madre, quiero decir. La mejor. Elena sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. Trabajaba en 2 empleos para darme una buena educación. Nunca dejó que faltara nada, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Y siempre me dijo que yo era especial, que había heredado la determinación de mi padre. Javier sintió un nudo en la garganta. Ella nunca pensó en buscarme. Varias veces, admitió Elena, especialmente cuando era pequeña y preguntaba por ti, pero decía que algunas personas necesitan encontrar su propio camino de regreso a casa. El silencio que siguió fue interrumpido por Mateo, que comenzó a agitarse. Javier observó, fascinado, mientras Elena lo calmaba con una canción de cuna, la misma que su propia madre le cantaba a él décadas atrás. ¿Puedes enseñarme?, se preguntó súbitamente. ¿Enseñarte qué? ¿Cómo cuidar de él? ¿Cómo ser padre? Elena estudió su rostro por un momento, buscando señales de falsedad. Encontró solo vulnerabilidad sincera. Primero, sonrió, levantándose. Necesitas aprender a sostenerlo correctamente. Ven aquí. Con cuidado transfirió a Mateo a los brazos de Javier. El empresario se tensó, temiendo lastimar al bebé. Relájate, instruyó Elena. Él puede sentir tu nerviosismo. Apoya su cabeza así. Eso. ¿Ves? No es tan difícil. Javier miró el pequeño rostro que era una miniatura del suyo propio. Mateo abrió los ojos, mirándolo con curiosidad, y entonces hizo algo extraordinario. Sonrió. Nunca me había sonreído antes, murmuró Javier encantado. Es porque ahora estás realmente aquí, respondió Elena simplemente. Presente, no solo en el mismo ambiente. El momento fue interrumpido por el celular de Javier, que comenzó a sonar insistentemente. Era su asistente, probablemente por la reunión cancelada. Para sorpresa de Elena, ignoró la llamada. ¿No era importante?, preguntó ella. No tanto como esto, respondió todavía meciendo a Mateo. ¿Sabes? Pasé tanto tiempo construyendo un imperio que olvidé construir una familia. Nunca es demasiado tarde, ofreció Elena, sorprendiéndose, a sí misma con el tono conciliador. Pero necesitarás práctica, mucha más de la que usas en tus negocios. Javier asintió, dándose cuenta de que por primera vez en su vida estaba ante un desafío que no podía resolverse con dinero o estrategias empresariales.
Esta era una inversión diferente, en tiempo, paciencia y principalmente amor. Elena llamó cuando ella ya se dirigía a la cocina. Gracias por no rendirte, por traerlo hasta mí, por darme esta oportunidad. Ella se detuvo en la puerta, volviéndose con media sonrisa. No agradezcas todavía. Aún tenemos mucho camino por delante, y tu exprometida no va a facilitar las cosas. Exprometida, Javier repitió, probando cómo sonaba la palabra. Sabes que ella nunca aceptará esto pacíficamente, ¿verdad? Sí, respondió Elena, su mirada endureciéndose. Pero ella no conoce las calles como yo, y no dejaré que nadie lastime a mi hermano o a mi padre. La última palabra salió casi como un susurro, pero fue suficiente para hacer que el corazón de Javier diera un vuelco. Era la primera vez que ella lo llamaba así. La noticia estalló una mañana de lunes. Javier estaba alimentando a Mateo, una tarea que ahora realizaba con sorprendente naturalidad, cuando Dolores entró en la cocina, pálida, sosteniendo la tablet. Señor, creo que necesita ver esto. El titular del principal portal de noticias económicas saltaba en la pantalla. Imperio Mendoza en riesgo. Herederos ilegítimos aparecen en vísperas de fusión millonaria. El artículo, firmado por un periodista conocido por sus conexiones con la familia Velasco, detallaba con precisión quirúrgica la llegada de Elena y Mateo a la mansión. Las acciones de Mendoza Holding ya registran una caída del 12% en las primeras horas de cotización, continuó Dolores vacilante. Y hay fotografías. Javier deslizó el dedo por la pantalla, sintiendo que la sangre se le helaba. Fotos de Elena entrando y saliendo de la mansión, cargando a Mateo. Imágenes de él mismo con el bebé en el jardín. Incluso un registro del momento en que Elena llegó por primera vez, empapada por la lluvia. ¿Cómo consiguieron estas fotos?, murmuró, más para sí mismo que para Dolores. ¿Todavía lo preguntas? Elena entró en la cocina, sus ojos centelleando de rabia. Tu exprometida tiene recursos y contactos. Esto es solo el principio. Javier pasó a Mateo a los brazos de Dolores y tomó el teléfono marcando rápidamente. Su director jurídico respondió al primer timbre. Ya estoy al tanto, señor Mendoza. Estamos preparando un comunicado oficial y... No, Javier lo interrumpió. Nada de comunicados, convoca una conferencia de prensa para hoy. ¿Hoy? Pero señor, necesitamos evaluar el impacto, preparar una estrategia. La estrategia es la verdad, declaró Javier, su voz firme. Programa para las 2 de la tarde. En el auditorio de la empresa. Elena observaba a su padre con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás seguro de esto? Es tu reputación la que está en juego. No, respondió él colgando el teléfono. Es nuestra familia la que está en juego. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras Javier se preparaba para la conferencia, su teléfono no dejaba de sonar. Accionistas preocupados, socios comerciales vacilantes, periodistas ávidos de una primicia. Los ignoró a todos. En Shinzo, la habitación eligiendo una corbata, encontró a Elena parada en la puerta. ¿Puedo entrar? Claro, respondió, luchando con el nudo de la corbata azul marino. Déjame hacerlo, se acercó ajustando la tela con precisión. Aprendí viendo videos en YouTube cuando trabajaba como mesera en eventos empresariales. Javier observó las hábiles manos de su hija, sintiendo una ola de orgullo mezclado con tristeza. ¿Cuántas cosas tuvo que aprender sola? Iré contigo, declaró Elena terminando el nudo. No tienes que exponerte así. Sí tengo que hacerlo, sonrió determinada. Familia unida, ¿recuerdas? El auditorio de Mendoza Holding estaba lleno cuando llegaron. Los flashes disparaban sin cesar, las voces se superponían en una cacofonía de preguntas. Javier subió al escenario, Elena a su lado, y el silencio gradualmente se instaló. Buenas tardes, comenzó él, su voz clara y firme. Estoy aquí hoy no como CEO de Mendoza Holding, sino como padre. Un padre que descubrió de la manera más inesperada posible que la vida guardaba sorpresas mayores que cualquier adquisición empresarial. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Sí,
Elena es mi hija. Sí, Mateo es mi hijo. Y no sabía de su existencia hasta hace algunas semanas. Pero ahora que lo sé, no hay fuerza en el mundo que me haga negar a mi familia. Los flashes se intensificaron. Las preguntas recomenzaron en un frenesí. Al fondo del auditorio, Camila Velasco observaba la escena con una fría sonrisa en los labios, su celular discretamente grabando todo. ¿Y qué hay de la fusión con el grupo Velasco?, alguien gritó. La fusión, respondió Javier, su mirada encontrando la de Camila, ya no es una prioridad, mi familia lo es. El murmullo aumentó. Camila se levantó elegantemente y salió del auditorio, sus tacones resonando en el piso. Su sonrisa, ahora, tenía un dejo de triunfo. Fase 1 del plan. Completada. Elena notó la salida de la socialité y sintió un escalofrío en la espina dorsal. Está tramando algo más grande, susurró para sí misma. Javier, todavía respondiendo preguntas, puso la mano sobre el hombro de su hija. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Estaban juntos en esto para lo que viniera. En la pantalla detrás de ellos, las acciones de la empresa continuaban en caída libre. Pero, por primera vez en su vida, Javier Mendoza no se preocupaba por números rojos. Había descubierto un tipo diferente de riqueza, una que no podía medirse en gráficos u hojas de cálculo. En el ático de lujo de los Velasco, Camila veía la repercusión de la conferencia de prensa con un vaso de whisky en la mano. A su lado, el doctor Ramírez hojeaba una carpeta repleta de documentos. Lo ha tirado todo por la borda, murmuró Camila, sus ojos fijos en la pantalla del televisor donde Javier y Elena aparecían en todos los canales. 20 años construyendo una reputación, tirados a la basura por una chica de barrio y un bebé. En realidad, respondió el abogado sacando un documento específico de la carpeta, nos ha dado exactamente lo que queríamos: exposición pública, admisión de paternidad, todo registrado y documentado. Camila sonrió, entendiendo el plan. ¿Y ahora? Ahora, sonrió el doctor Ramírez, comenzamos a cuestionar su capacidad para gestionar tanto la empresa como esta nueva familia. Mientras tanto, en la mansión de los Mendoza, Elena acostaba a Mateo cuando notó algo extraño. La luz del despacho de Dolores estaba encendida, mucho después del horario normal de trabajo del ama de llaves. Movida por años de instinto de supervivencia, se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta. Dolores estaba al teléfono, hablando en voz baja. Sí, señora Camila. No, él no sospecha nada. Claro, seguiré informando sobre todo. No, la chica aún no ha encontrado las otras cartas. Elena sintió que el corazón se le encogía. Dolores, que parecía tan maternal, tan protectora, estaba trabajando para Camila todo el tiempo. ¿Pero qué otras cartas serían esas? Volvió a su habitación en silencio, la mente funcionando a 1000 por hora. Necesitaba contarle a Javier, pero también necesitaba descubrir más. Su madre siempre decía que la información era poder, y ahora entendía completamente el significado de esas palabras. A la mañana siguiente, Javier se preparaba para salir cuando Elena lo interceptó en el vestíbulo. Necesitamos hablar, dijo ella, seria, sobre Dolores. Javier frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, su celular sonó. Era su director financiero, en pánico. Un grupo de accionistas minoritarios, liderados por el padre de Camila, estaba convocando una asamblea extraordinaria para cuestionar su permanencia en el cargo de CEO. Alegan que sus decisiones recientes demuestran inestabilidad emocional y pueden perjudicar a la empresa, explicó el director, nervioso. Entiendo, respondió Javier, sorprendentemente calmado. Programa una reunión con el consejo para esta tarde y prepara un informe completo de los últimos 5 años de gestión. Colgando el teléfono, volvió su atención a Elena. ¿Decías algo sobre Dolores? Elena dudó. Su padre ya estaba enfrentando tantos problemas, pero no, los secretos solo traen más problemas. Su madre había aprendido eso de la manera más difícil. La escuché anoche,
conversando con Camila por teléfono. Es una espía, papá, y aparentemente existen más cartas de mamá que ella escondió. Javier palideció. Durante años, Dolores había sido su puerto seguro, la única persona en quien realmente confiaba. La traición dolía más de lo que se le gustaría admitir. «Voy a resolver esto», dijo dirigiéndose al despacho del ama de llaves. «Espera». Elena lo sujetó por el brazo. «No podemos confrontarla directamente. Necesitamos encontrar esas cartas primero. Si mamá escribió más cosas, debe ser importante». Javier miró a su hija con admiración. Tenía razón, por supuesto. Años de negociaciones le habían enseñado que la información era un arma poderosa y necesitaban todas las armas posibles contra Camila. ¿Qué sugieres? Dolores sale todos los domingos para visitar a su hermana, explicó Elena. Podemos buscar en su despacho mientras esté fuera. ¿Quieres que yo, un CEO de una de las mayores empresas del país, me convierta en un investigador privado? Elena sonrió, una sonrisa que recordaba mucho a la de él mismo cuando cerraba un gran negocio. No, quiero que seas un padre protegiendo a sus hijos. Entonces, ¿estás dentro? Javier ajustó su corbata, un brillo diferente en la mirada. Dentro. Pero primero, necesito asegurarme de que todavía tendré una empresa que dirigir mañana. Lo lograrás, afirmó Elena con convicción. Después, de todo eres un Mendoza, y por lo que vengo aprendiendo, nosotros los Mendoza no nos rendimos fácilmente. Javier sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo. En pocas semanas, aquella joven que había llegado empapada a su puerta se había transformado en una aliada inestimable. Más que eso, se había transformado verdaderamente en su hija. Nosotros los Mendoza, repitió, saboreando las palabras. Me gusta cómo suena. El domingo llegó con una ansiedad palpable en el aire. Javier observaba por la ventana de su despacho mientras Dolores entraba en su auto, partiendo para su visita semanal. A su lado, Elena mecía a Mateo, que acababa de mamar. Siempre regresa a las 6 en punto, comentó Elena, colocando a su hermano en la silla para bebés. Tenemos exactamente 5 horas. Javier revisó el reloj por 10ª vez. La reunión con el consejo el día anterior había sido tensa, pero había conseguido un tiempo precioso, presentando cifras irrefutables de su gestión. Ahora necesitaban encontrar algo que pudiera fortalecer aún más su posición. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, sintiéndose extrañamente nervioso. Era surrealista estar a punto de revisar las pertenencias de su ama de llaves de tantos años. Por su despacho, respondió Elena con seguridad. Observé que siempre cierra la puerta con llave 2 veces cuando sale. Las personas que tienen algo que esconder suelen ser meticulosas con las cerraduras. Javier levantó una ceja. ¿Cómo sabes eso exactamente? Digamos que la vida no siempre fue fácil. Elena se encogió de hombros. Tienes la llave maestra, ¿verdad? La tengo, respondió, sacando un juego de llaves del cajón. Pero nunca necesité usarla. El despacho de Dolores era un ambiente pequeño pero organizado, con un escritorio antiguo, archivadores metálicos y un sillón gastado. Elena se dirigió inmediatamente a los archivadores mientras Javier examinaba el escritorio. Busca fondos falsos, instruyó Elena, ya tirando de los cajones. Las personas que guardan secretos raramente los dejan a la vista. Javier comenzó a golpear suavemente los cajones del escritorio, sorprendido por su propia dedicación a la tarea. En cualquier otro momento de su vida, habría considerado aquello por debajo de su dignidad. Pero ahora ahí estaba, buscando compartimentos secretos como un detective aficionado. «Encontré algo», exclamó Elena súbitamente. En el fondo de un cajón de archivos, detrás de antiguas hojas de pago, había un compartimento oculto. Dentro, un paquete de sobres amarillentos, todos dirigidos a Javier, todos con la caligrafía delicada de Guadalupe. Con manos temblorosas, Javier tomó el primer sobre. La fecha era de 19 años atrás, apenas unos meses después de que Guadalupe se hubiera marchado. Querido Javier, sé que cuando esta carta llegue, probablemente estarás furioso por mi desaparición repentina. Pero necesito que sepas,
Estoy llevando un pedazo de ti conmigo. Nuestro bebé debe nacer en 6 meses. Javier se sentó pesadamente en el sillón. Elena continuó leyendo las otras cartas, sus ojos llenándose de lágrimas a medida que descubría la historia completa. Ella te escribió durante años, susurró, contándote sobre mis primeros pasos, mis primeras palabras. Dolores interceptó todas. ¿Pero por qué?, preguntó Javier, su voz ronca de emoción. La respuesta vino en la última carta del paquete, fechada apenas 5 años atrás. Dolores, sé que has interceptado mis cartas todos estos años. También sé por qué. Encontré los antiguos documentos del testamento del señor Mendoza, padre de Javier. Temías que si él descubría sobre una heredera, investigaría más a fondo los registros de la época en que administrabas las finanzas de la casa. Los desvíos que hiciste serían descubiertos. No voy a exponerte, no por mí, sino por Javier. Él ya ha sufrido demasiadas pérdidas, pero te pido, si algo me sucede, no impidas que mis hijos encuentren a su padre. Ellos merecen esa oportunidad. Guadalupe, Elena. Dejó caer la carta atónita. Ella sabía, todo este tiempo, mamá sabía. Javier estaba pálido. Dolores no solo te ocultó de mí, robó a mi padre, y Guadalupe lo descubrió. Pero si ella descubrió los desvíos, ¿por qué no te lo contó? Porque realmente se preocupaba por mí, respondió Javier, con la voz entrecortada. Hasta el final intentó protegerme. El llanto de Mateo rompió el momento de revelación. Elena lo tomó en brazos, meciéndolo automáticamente mientras su mente trabajaba. Eso explica por qué Dolores está ayudando a Camila, dijo. Debe estar desesperada por mantenernos alejados, con miedo de que la verdad sobre los desvíos salga a la luz. Javier guardó cuidadosamente todas las cartas en su portafolio. Necesitamos actuar con inteligencia. Dolores tiene información nuestra que puede ayudar a Camila, pero ahora tenemos información sobre ella, completó Elena, un brillo determinado en los ojos. Exactamente. Javier sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y mañana, cuando llegue, tendremos una conversación muy interesante. Mientras reorganizaban el despacho, dejando todo exactamente como lo habían encontrado, padre e hija intercambiaron una mirada de entendimiento. Danley Sears, verdad enterrada por tanto tiempo, finalmente salía a la luz. Y con ella, una oportunidad de justicia, no solo para ellos, sino para Guadalupe. Papá, llamó Elena cuando ya estaban saliendo. ¿Crees que ella sufrió, manteniendo todo este secreto? Javier miró a su hija, viendo en ella la fuerza y la compasión de Guadalupe. Tu madre era la persona más fuerte que jamás conocí, y ahora sé que también era la más altruista. Mateo gorjeó en los brazos de Elena, como si estuviera de acuerdo. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados. En algunas horas, Dolores regresaría, sin saber que su propio juego de secretos estaba a punto de desmoronarse. Exactamente a las 6 de la tarde, el auto de Dolores se estacionó en el garaje de la mansión. El ama de llaves entró por la puerta trasera, como siempre lo hacía, solo para encontrar a Javier sentado a la mesa de la cocina, las cartas amarillentas dispuestas ordenadamente frente a él. La sangre huyó del rostro de Dolores cuando reconoció los sobres. Sus manos, siempre firmes, comenzaron a temblar. «Buenas noches, Dolores», habló Javier, su voz controlada. «Creo que necesitamos hablar sobre algunas correspondencias extraviadas». «Señor Javier, puedo explicarlo». Ya comenzó, pero fue interrumpida por la llegada de Elena, que llevaba a Mateo dormido. «Buenas noches, Dolores», saludó Elena, su tono educadamente frío. «Espero que tu hermana esté bien. O debería decir, espero que Camila esté bien. Al fin y al cabo, fue con ella con quien pasaste la tarde, ¿no es así?» Dolores trastabilló, necesitando apoyarse en la encimera de la cocina. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos?», completó Javier. «Digamos que no somos los únicos que saben guardar secretos. La diferencia es que los nuestros no involucran desvío de dinero». «Por favor», Dolores imploró.
lágrimas comenzando a correr por su rostro envejecido. Ustedes no entienden, en aquella época necesitaba el dinero. Mi marido estaba enfermo, los tratamientos eran caros. ¿Y después de que él partiera?, preguntó Elena. ¿Por qué seguir escondiendo las cartas? ¿Por qué impedir que una hija conociera a su padre? Dolores se hundió en una silla, pareciendo de repente muy vieja y cansada. Al principio fue por el dinero, después fue miedo. Si el señor Javier descubría sobre ti, investigaría, el pasado lo descubriría todo. Yo no podía perder todo lo que había construido aquí. Entonces decidiste aliarte con Camila, concluyó Javier, para garantizar que tus secretos siguieran enterrados. Ella lo descubrió, admitió Dolores. De alguna manera descubrió sobre los antiguos desvíos. Me amenazó con denunciarme si no la ayudaba a alejarlos. Elena colocó suavemente a Mateo en la silla para bebés y se acercó a la mesa. Nuestra madre lo sabía, todo, y aún así eligió protegerte, proteger a mi padre del dolor del descubrimiento. Dolores cubrió su rostro con las manos, sollozando. Guadalupe era una santa. Cuando lo descubrió pensé que estaba acabada, pero ella solo me pidió que jurara que, si algo le ocurría, no impediría que sus hijos encontraran a su padre. Y aún así rompiste esa promesa, dijo Javier, su voz cargada de decepción. ¿Qué van a hacer conmigo?, preguntó Dolores derrotada. Javier intercambió una mirada con Elena antes de responder. No vamos a denunciar los antiguos desvíos, Dolores. No por ti, sino por Guadalupe. Ella eligió el perdón y vamos a honrar esa elección. Dolores levantó los ojos, apenas creyendo. Pero, continuó Javier, vas a llamar a Camila ahora mismo. Vas a decirle que ya no puedes ayudarla. Y después harás tus maletas y dejarás esta casa hasta mañana. ¿A dónde iré? Tienes una casa propia, comprada con el dinero de mi padre, respondió Javier fríamente. Úsala. Elena, que había permanecido en silencio, se acercó a Dolores. ¿Sabes qué es lo más triste? Podrías haber sido parte de esta familia. De verdad, no a través de mentiras. Mamá confiaba en ti, te consideraba una amiga. Dolores se levantó lentamente, décadas de culpa pesando sobre sus hombros. Eres igual a ella, ¿sabes? Tienes el mismo corazón. No, respondió Elena tomando a Mateo en brazos. Tengo el corazón de ella y la fuerza de mi padre, y juntos vamos a arreglar todo lo que tú y Camila intentaron destruir. Mientras Dolores subía las escaleras para arreglar sus cosas, Javier se acercó a Elena. ¿Estás bien? Lo estoy, respondió ella, sorprendiéndose con la verdad en sus palabras. Es extraño, pero descubrir todo esto, de alguna manera trajo a mamá más cerca. Ahora sé cuánto luchó por nosotros, cuánto amaba. Javier pasó el brazo por los hombros de su hija observando a Mateo dormir. Ella estaría muy orgullosa de ti. De nosotros, corrigió Elena. Ella siempre creyó que un día encontrarías el camino de regreso a casa, y lo encontraste. Afuera, la noche ya había caído sobre la mansión de los Mendoza, pero dentro, por primera vez, en décadas, ya no había sombras de secretos oscureciendo los pasillos. Una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de redención, perdón, y sobre todo amor. Camila Velasco no era una mujer acostumbrada a perder. Cuando recibió la llamada de Dolores informando que ya no podría ayudarla, su primer impulso fue romper el costoso jarrón de cristal que decoraba su mesa de centro. En vez de eso, respiró profundo y llamó al doctor Ramírez. Lo descubrieron todo, dijo en cuanto el abogado contestó. Esa vieja idiota no pudo mantener la boca cerrada. Cálmate. La voz del abogado sonó calculadora al otro lado de la línea. En realidad, esto puede jugar a nuestro favor. Dolores conoce muchos secretos de los Mendoza, no solo los suyos. Y las personas desesperadas suelen ser más cooperativas. Una lenta sonrisa se formó en los labios de Camila. Continúa. Mientras tanto, en la mansión de los Mendoza, la primera mañana sin Dolores traía una atmósfera diferente. Elena preparaba el desayuno mientras Javier intentaba, con sorprendente dedicación, cambiar el pañal de Mateo.
Lo estás poniendo del lado equivocado, comentó Elena, ocultando una sonrisa mientras observaba a su padre luchar con el pañal desechable. Imposible, refunfuñó Javier. Ya revisé 3 veces el tutorial en YouTube. Aquí, déjame mostrarte. Se acercó guiando las manos de su padre con paciencia. ¿Ves? No es tan difícil. Javier observó a su hija con admiración. ¿Cómo aprendiste todo esto? Necesidad. Se encogió de hombros. Cuando mamá enfermó tuve que aprender rápido. Mateo era tan pequeño. El momento fue interrumpido por el sonido del celular de Javier. Era su director jurídico, y por su voz las noticias no eran buenas. Señor Mendoza, Dolores está en el despacho del doctor Ramírez en este momento. Están amenazando con iniciar un proceso por acoso moral. Javier sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo dices? Alega que fue forzada a dejar el empleo después de años de abuso psicológico. Y hay más. Tiene registros de conversaciones, documentos, cosas que pueden perjudicar seriamente la imagen de la empresa. Elena, que había percibido el cambio en la postura de su padre, se acercó preocupada. Javier puso el teléfono en altavoz para que ella pudiera escuchar. Quieren un acuerdo, continuó el abogado. 5 millones para mantener todo en secreto. De lo contrario, irán a la prensa con la historia del ama de llaves fiel que fue expulsada al intentar proteger a los verdaderos herederos Mendoza. ¿Verdaderos herederos?, preguntó Elena, confundida. Aparentemente, el abogado dudó. Dolores, tiene documentos que sugieren que ustedes pueden no ser. Bueno, pueden no ser quienes dicen ser. Javier sintió una ola de furia recorrer su cuerpo. Están fanfarroneando. Tenemos las cartas de Guadalupe, tenemos la prueba de ADN, completó Elena suavemente. ¿Recuerdas? ¿La solicitaste en cuanto llegamos? Como por providencia divina, en ese preciso momento, otro teléfono comenzó a sonar. Era del laboratorio. Javier contestó, poniendo también en altavoz. «Señor Mendoza, aquí es la doctora Sofía del Laboratorio Central. Los resultados de la prueba de ADN están listos». Elena contuvo la respiración, inconscientemente apretando a Mateo contra su pecho. Por más que supiera la verdad, por más que tuviera certeza de su origen, aquel momento era crucial. «¿Y bien?», preguntó Javier, su voz traicionando su ansiedad. La compatibilidad es del 99.99% en ambos casos. No hay duda. Elena y Mateo son sus hijos biológicos. El alivio fue tan grande que Elena necesitó sentarse. Javier colgó ambos teléfonos y se volvió hacia su hija, una sonrisa determinada en el rostro. Ahora tenemos pruebas científicas. Camila y Dolores pueden intentar lo que quieran, pero la verdad está de nuestro lado. Pero ¿y el proceso? Las amenazas las enfrentaremos, respondió Javier con firmeza. Basta de escondernos, basta de dejar que el miedo al escándalo dicte nuestras vidas. Tu madre vivió años en las sombras para protegerme. No cometeré el mismo error. Elena sonrió, orgullosa. Este ya no era el hombre frío y calculador que había encontrado semanas atrás. Este era su padre, un hombre dispuesto a luchar por su familia. ¿Y cuál es el siguiente paso?, preguntó. Javier tomó a Mateo de sus brazos, acomodándolo con una soltura que habría sido impensable algunas semanas antes. Voy a convocar una conferencia de prensa, pero esta vez no solo nos defenderemos, contaremos toda la historia, las cartas interceptadas, los años de separación forzada, todo. A Camila no le va a gustar esto, advirtió Elena. No le gustará, concordó Javier, pero sabes que aprendí contigo y con Mateo que algunas cosas son más importantes que la reputación o el dinero. La verdad es una de ellas. Mateo eligió ese momento para soltar una alegre carcajada, como si aprobara la decisión de su padre. Elena observó a los dos juntos, sintiendo una ola de amor y gratitud. Su madre tenía razón. A veces era necesario confiar en que el amor encontraría su camino. Entonces, sonrió, ¿cuándo programamos esa conferencia? Mañana, respondió Javier decisivamente. Cuanto antes mejor. ¿Camila quiere guerra? Pues bien, descubrirá que los Mendoza no huyen de una batalla.
La noticia de la conferencia de prensa convocada por Javier Mendoza corrió como pólvora entre los periodistas. El auditorio de la empresa estaba aún más lleno que la última vez, con reporteros de todos los grandes medios de comunicación del país. En el centro del escenario, una mesa con 3 sillas aguardaba a los protagonistas de aquella historia. Elena ajustaba el vestido simple pero elegante que había elegido para la ocasión, mientras Dolores cuidaba de Mateo entre bastidores. La antigua ama de llaves no se había ido. Tras una larga conversación con Javier y Elena, decidieron que merecía una oportunidad de redención, especialmente después de aceptar testificar sobre las manipulaciones de Camila. ¿Estás lista?, preguntó Javier, entrando en el camerino improvisado. Casi, respondió Elena, respirando profundo. Es extraño, ¿sabes? Pasé tanto tiempo intentando ser invisible, sobreviviendo en las sombras. Ahora voy a contar nuestra historia al mundo entero. Javier se acercó ajustando la corbata nerviosamente. Todavía podemos desistir, encontrar otra manera. No, interrumpió Elena con firmeza. Mamá vivió escondida por nuestra causa. No vamos a dejar que Camila nos obligue a hacer lo mismo. En ese momento, Dolores entró con Mateo, que estaba especialmente guapo con su conjunto azul marino. Es hora, anunció suavemente. Javier tomó a su hijo en brazos, sorprendiéndose de cuán natural ya parecía el gesto. Vamos a mostrarle al mundo quiénes somos realmente. La familia caminó junta hasta el escenario, donde fueron recibidos por una explosión de flashes. Javier tomó su lugar en el centro, con Elena a su derecha y Dolores a su izquierda. Mateo, sorprendentemente tranquilo, observaba todo con sus grandes ojos curiosos. Buenas tardes, comenzó Javier, su voz firme y clara. Estoy aquí hoy para contar una historia sobre amor, sacrificio y principalmente sobre la verdad. Al fondo del auditorio, Camila observaba todo con una sonrisa helada, el doctor Ramírez a su lado. Su confianza comenzó a flaquear cuando vio a Dolores en el escenario. Javier continuó. Hace 20 años cometí el mayor error de mi vida. No por haberme enamorado de una empleada, sino por haber permitido que el miedo al escándalo y la obsesión por el éxito me cegaran a lo que realmente importaba. Elena tomó la palabra a continuación, su voz cargada de emoción. Nuestra madre, Guadalupe, escribió decenas de cartas a lo largo de los años. Cartas que nunca llegaron a su destino porque algunas personas creían tener el derecho de decidir qué era mejor para todos nosotros. Dolores entonces se levantó, sorprendiendo a todos, y yo fui una de esas personas. Durante años intercepté esas cartas, primero por codicia, después por miedo. Hoy estoy aquí para contar la verdad sobre cómo Camila Velasco intentó usar esos secretos para separar a esta familia. Al fondo del auditorio, Camila se levantó bruscamente, pero era demasiado tarde. Dolores comenzó a detallar todo el plan. Las amenazas, las manipulaciones, el intento de falsificar documentos que cuestionaran la paternidad de Javier. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, las cámaras captando cada momento. Mateo eligió ese instante para soltar una de sus contagiosas risas, rompiendo la tensión en el ambiente. Este es mi hijo, declaró Javier, levantando ligeramente al bebé. Y esta es mi hija. La prueba de ADN confirmó lo que nuestros corazones ya sabían. Pero la ciencia nunca podría medir el amor que creció entre nosotros en estas últimas semanas. Elena se secó una lágrima discreta. Nuestra madre siempre decía que la verdad tiene poder propio, que no importa cuánto tiempo pase, siempre encuentra su camino hacia la luz. Por eso, continuó Javier, su voz ganando fuerza, estoy aquí hoy no solo como CEO de Mendoza Holding, sino como padre. Un padre que perdió 20 años preciosos con su hija, pero que no va a perder un minuto más. En medio del público, Camila ya se dirigía a la salida, su rostro contorsionado de furia. Su plan se había desmoronado completamente. Y en cuanto al intento de chantaje, concluyó Javier mirando directamente a las cámaras. Quiero dejar claro, no cederemos ante amenazas. Esta empresa fue construida con trabajo duro e integridad, y así es como continuará. La sesión de preguntas que siguió fue intensa.
Pero la familia Mendoza estaba preparada. Cada respuesta, cada explicación, servía para fortalecer aún más su unión. Dolores, entre lágrimas, contó su parte en la historia, pidiendo perdón públicamente. Cuando todo terminó, Elena se acercó a su padre, que todavía sostenía a Mateo. ¿Crees que hicimos lo correcto? Javier miró a sus hijos, luego a los periodistas que aún fotografiaban la escena. Por primera vez en mi vida, estoy absolutamente seguro de que sí. La repercusión de la conferencia de prensa fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales explotaban con el video del momento en que Dolores expuso el plan de Camila, mientras los principales periódicos del país estampaban titulares sobre la historia de amor y redención de los Mendoza. Las acciones de la empresa, que habían caído en picada días antes, comenzaban a mostrar señales de recuperación. Pero no todo eran flores. La mañana siguiente a la conferencia, Elena encontró a Javier en su despacho, analizando una pila de documentos con expresión preocupada. ¿Qué sucede?, preguntó ella, sirviendo una taza de café para su padre, un nuevo ritual que habían desarrollado. El grupo Velasco está moviendo todas sus piezas, respondió Javier, aceptando el café. Cancelaron contratos. Están presionando a proveedores comunes para que elijan bandos. Camila puede haber perdido la batalla de la opinión pública, pero aún tiene mucho poder en el mercado. Elena se sentó en el sillón frente al escritorio, pensativa. ¿Y los otros inversionistas? ¿Los que no están vinculados a los Velasco? Muchos están de nuestro lado, impresionados con nuestra transparencia. Javier sonrió levemente. Aparentemente, un CEO que elige familia por encima de ganancias inmediatas transmite confianza. ¿Quién lo diría? El momento fue interrumpido por Dolores, que entró apresuradamente al despacho con Mateo en brazos. El bebé estaba inquieto, con el rostro rojo y caliente. «Tiene fiebre», anunció Dolores preocupada, «y no para de llorar». Elena inmediatamente tomó a su hermano en brazos, sintiendo su pequeño cuerpo arder. «Necesitamos llevarlo al médico». «Ya llamé al pediatra», informó Javier levantándose y tomando las llaves del auto. «Nos recibirá ahora mismo». En el consultorio médico, tras una serie de exámenes, el diagnóstico fue una infección viral común en bebés. Nada grave, pero que exigiría cuidados constantes en los próximos días. «Necesita medicación cada 4 horas», explicó el médico, entregando la receta. «Y mucho descanso». Javier observaba a Elena anotar meticulosamente todas las instrucciones, memorizando horarios y dosis. Su corazón se encogió al pensar en cuántas veces debió haber hecho esto sola, cuidando de su hermano sin ayuda. «Yo me quedo con él esta noche», ofreció. «Tú necesitas descansar». Elena miró sorprendida a su padre. «Tienes esa reunión importante mañana temprano». «La reunión puede esperar, Mateo no». De vuelta a la mansión instalaron un sistema de relevos. Dolores preparó tés y sopas ligeras, mientras Javier transformó su habitación en una enfermería improvisada, con humidificador y todo lo que el pediatra había recomendado. En medio de la madrugada, Elena despertó con el silencio. Preocupada, fue hasta la habitación de su padre y encontró una escena que jamás hubiera imaginado ver. Javier Mendoza, el poderoso CEO, dormía sentado en un sillón, con Mateo acurrucado en su pecho. Sobre la mesita de noche, una hoja de cálculo improvisada marcaba los horarios de los medicamentos, todos registrados con la misma precisión que él usaba en sus informes financieros. No se apartó del lado de Mateo ni un minuto, susurró. Dolores, apareciendo silenciosamente al lado de Elena, incluso canceló todas las reuniones de mañana. Elena sintió que sus ojos se humedecían. ¿Sabes? Durante años imaginé cómo sería tener un padre. En mis fantasías, él siempre era ese héroe perfecto e infalible. ¿Y la realidad te decepcionó?, preguntó Dolores suavemente. No, Elena sonrió secándose una lágrima. La realidad es mucho mejor, porque él no es perfecto. Está aprendiendo, intentando, esforzándose, y eso vale mucho más que cualquier fantasía. El momento fue interrumpido por el celular de Javier, que vibró silenciosamente en la mesa.
Elena tomó el aparato para silenciarlo, pero el nombre en la pantalla la hizo detenerse. Era del director financiero de la empresa. «Papá», llamó suavemente, tocando su hombro. Javier despertó inmediatamente, sus brazos instintivamente apretando a Mateo. Al ver el celular, atendió con cuidado para no despertar a su hijo. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio mientras escuchaba. Cuando colgó, miró a Elena con una mezcla de preocupación y determinación. Camila convenció al consejo de convocar una asamblea extraordinaria para mañana, explicó. Van a votar mi apartamento. ¿Qué? No pueden hacer eso. Técnicamente, pueden, respondió Javier, acomodando a Mateo en la cama con sorprendente delicadeza, y con el grupo Velasco presionando a los accionistas menores. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Elena, sentándose en el borde de la cama. Javier miró a su hijo durmiendo, después a su hija, y finalmente a Dolores, que observaba todo en silencio. Vamos a luchar, respondió simplemente. Pero esta vez, vamos a luchar del modo correcto, como una familia. Elena asintió, entendiendo perfectamente. No era solo el control de la empresa lo que estaba en juego. Era todo lo que habían construido en las últimas semanas, todo el amor que había florecido de las cenizas de un pasado de secretos. Camila no lo sabe, dijo Elena con una pequeña sonrisa, pero ya perdió. Porque no importa lo que suceda mañana, ella nunca podrá quitarnos lo que es realmente importante. Javier abrazó a su hija, ambos mirando a Mateo, que dormía pacíficamente, ajeno a las tormentas que se formaban a su alrededor. En el silencio de la madrugada, una certeza se cristalizó. Algunos lazos son demasiado fuertes para ser rotos por dinero o poder. La sala de reuniones del consejo estaba llena cuando Javier llegó a la mañana siguiente. Profundas ojeras marcaban su rostro, resultado de la noche en vela cuidando a Mateo, pero su mirada transmitía una determinación inquebrantable. Elena había insistido en acompañarlo, dejando a su hermano, ya recuperado, al cuidado de Dolores. Camila ya estaba allí, impecable en su traje de diseñador, conversando en susurros con algunos consejeros. Su sonrisa de triunfo vaciló levemente al ver a padre e hija entrar juntos. «Señores consejeros», comenzó Javier, su voz clara y firme. «Antes de iniciar la votación, quisiera hacer una presentación». «Esto es irregular», protestó Camila, inmediatamente. La asamblea fue convocada específicamente para votar su apartamento. Conforme al estatuto de la empresa, intervino Elena, sorprendiendo a todos con su conocimiento. Cualquier accionista tiene derecho a hablar antes de una votación crucial. Y casualmente, sonrió, sacando algunos documentos de su carpeta. «Ahora soy accionista». Javier no pudo contener una pequeña sonrisa de orgullo. La noche anterior, mientras cuidaban de Mateo, había transferido legalmente el 5% de sus acciones a Elena, lo suficiente para garantizar su derecho a voz en el consejo. «Lo que ustedes verán», continuó Javier encendiendo el proyector, «no son solo números. Son 20 años de trabajo, dedicación y sí, algunos errores, pero principalmente son 20 años de crecimiento sustentable y ética empresarial». La presentación que siguió era diferente a todo lo que aquellos ejecutivos habían visto jamás. Mezclando datos financieros impresionantes con la historia personal de los Mendoza, Javier mostró cómo cada decisión suya, incluso las más difíciles, había sido tomada pensando en el futuro de la empresa. «Y ahora», concluyó, «¿quieren apartarme porque elegí ser honesto? ¿Porque decidí enfrentar mis responsabilidades como padre?» «No seas dramático, Javier», interrumpió Camila levantándose. «Esto no es sobre tu vida personal, es sobre estabilidad empresarial. Desde que esa familia apareció, las acciones oscilaron, contratos se perdieron, contratos que tú cancelaste», señaló Elena, su voz cortante. «Acciones que cayeron a causa de los rumores que tú esparciste». «Eso es ridículo». Camila rió, pero su rostro estaba tenso. «Ustedes no tienen pruebas». «De hecho, una nueva voz sonó desde la puerta. «Sí las tienen». Todos se giraron para ver al doctor Ramírez entrando en la sala,
cargando una carpeta gruesa. El abogado parecía haber envejecido años desde la última vez que lo vieron. «¿Doctor Ramírez?» Camila palideció. «¿Qué está haciendo aquí?» «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió él, colocando la carpeta sobre la mesa. «Señores consejeros, aquí está toda la documentación que muestra cómo la señorita Velasco orquestó deliberadamente una campaña para desestabilizar la empresa». «No puede hacer eso», prácticamente gritó Camila. «Yo le pagué y estoy devolviendo cada centavo», respondió calmadamente el abogado. «Hay límites, señorita Velasco, que ni todo el dinero del mundo puede comprar». Los consejeros comenzaron a hojear los documentos, sus expresiones cambiando de sorpresa a indignación. Correos electrónicos, contratos cancelados a propósito, pruebas de manipulación del mercado, todo meticulosamente documentado. «¿Por qué?», preguntó Camila al abogado, su voz temblando. «¿Por qué está haciendo esto?». El doctor Ramírez miró a Javier y Elena antes de responder. «Porque ayer, cuando vi aquella conferencia de prensa, me di cuenta de que estaba del lado equivocado de la historia, y más importante, del lado equivocado de la justicia». El presidente del Consejo carraspeó, llamando la atención de todos. «Creo que ante estas nuevas evidencias ya no necesitamos realizar la votación. Señor Mendoza, en nombre del Consejo, pido disculpas por las molestias». Javier asintió, pero fue Elena quien habló. «No queremos venganza, ni proceso ni escándalo, solo queremos seguir adelante, construyendo algo mejor». Camila, por primera vez desde que la conocían, parecía verdaderamente derrotada. «Has ganado, Javier. ¿Estás satisfecho?» «No», respondió él suavemente. «No estoy satisfecho ni feliz con nada de esto, pero estoy en paz, y eso, Camila, es algo que el dinero y el poder no pueden comprar». Mientras dejaban la sala de reuniones, Elena sostuvo el brazo de su padre. «¿Crees que intentará algo más?» «No», Javier sonrió. «Camila es muchas cosas, pero no es tonta. Sabe cuando una batalla está perdida». En el estacionamiento encontraron a Dolores esperando con Mateo, quien abrió una enorme sonrisa al ver a su padre y hermana. «¿Y bien?», preguntó ansiosamente el ama de llaves. «Terminó», respondió Elena, tomando a su hermano en brazos. «Finalmente terminó». «No», corrigió Javier, abrazando a sus hijos. «No terminó. En realidad, apenas está comenzando». Y tenía razón, porque a veces el fin de una batalla es solo el inicio de algo mucho mayor, algo llamado familia. Un mes después del enfrentamiento con Camila, la mansión de los Mendoza pasaba por transformaciones sutiles pero significativas. El despacho austero de Javier ahora tenía una pequeña cuna en la esquina, donde Mateo frecuentemente tomaba sus siestas mientras su padre trabajaba. Fotos de familia comenzaban a aparecer en las paredes antes vacías, y el sonido de risas resonaba por los pasillos que alguna vez fueron silenciosos. Aquella soleada mañana de domingo, Elena encontró a su padre en la biblioteca, no revisando contratos como esperaba, sino hojeando un antiguo álbum de fotografías. «¿Qué es eso?», preguntó, sentándose a su lado con una taza de café para cada uno. «Dolores lo encontró en el ático», respondió Javier señalando una foto amarillenta. «Mira, soy yo con más o menos la edad de Mateo». Elena examinó la imagen con interés. El bebé en la foto era impresionantemente parecido a su hermano, misma sonrisa, mismos ojos curiosos. «Hay más», continuó Javier volteando la página. «Encontré algunas fotos de tu madre también, de la época en que trabajó aquí». Elena contuvo la respiración. Allí estaba Guadalupe, joven y radiante, organizando flores en el jardín. Su sonrisa, capturada por la cámara décadas atrás, era exactamente como Elena la recordaba. «Era hermosa», murmuró Javier, su voz suave con el recuerdo. «Nunca dejó de amarte, ¿sabes?», comentó Elena, trazando el contorno de la foto con el dedo. «Incluso después de tanto tiempo siempre hablaba de ti con cariño». Javier cerró los ojos por un momento, dejando pasar la emoción. «He pensado mucho sobre eso, sobre segundas oportunidades, nuevos comienzos». «¿Y?».
Y decidí hacer algunos cambios en la empresa, sonrió tomando una carpeta a su lado. Quiero crear una fundación para ayudar a madres solteras, familias en situación vulnerable, un lugar que ofrezca no solo ayuda financiera, sino apoyo, real, guardería, educación, oportunidades de trabajo. Elena sintió que sus ojos se humedecían, como lo que mamá necesitaba en aquella época. Exactamente, asintió Javier. Y quiero que tú dirijas el proyecto. Yo, Elena casi se atragantó con el café, pero no tengo experiencia ni formación. Tienes algo mucho más importante. Viviste esa realidad. Sabes exactamente lo que esas familias necesitan. Hizo una pausa, tomando otro documento. Y por eso también conseguí esto. Elena tomó el sobre que él extendía. Dentro había una carta de aceptación de la más prestigiosa universidad del país para la carrera de administración. ¿Cómo? Mencionaste una vez que ese era tu sueño, explicó Javier, y ahora puedes realizarlo. Las clases comienzan el próximo semestre. Dolores eligió ese momento para entrar con Mateo, que acababa de despertar de su siesta matinal. El bebé inmediatamente extendió los brazos hacia Elena, quien lo tomó con lágrimas en los ojos. «¿Ves, pequeño?», susurró a su hermano. «La vida a veces nos sorprende de la mejor manera posible». «Hay una cosa más», dijo Javier tomando un último sobre. «Encontré un terreno frente al mar, exactamente como tu madre siempre soñó». Elena abrió el sobre encontrando planos arquitectónicos. «Esto es la sede de la fundación», completó Javier, «con un área residencial anexa para albergar temporalmente a las familias que lo necesiten y también», vaciló pareciendo casi tímido, «pensé que podríamos construir una casa de playa allí, para nosotros, para ser una familia no solo en los momentos difíciles, sino también en los felices». Dolores, que observaba la escena en silencio, no pudo contener un sollozo emocionado. «Guadalupe estaría tan orgullosa», dijo secándose los ojos con el delantal. «Lo está», corrigió Elena suavemente, mirando por la ventana donde un rayo de sol atravesaba las nubes. «Estoy segura de que lo está». Javier se levantó, tomando a Mateo de los brazos de Elena. «Vamos a dar un paseo por el jardín. Hay un lugar especial que quiero mostrarles». En el jardín, entre rosas cuidadosamente cultivadas, había un nuevo cantero. En el centro, una placa discreta decía «Jardín Guadalupe, donde el amor florece eternamente». «Fue idea de Dolores», explicó Javier. «Ella recordó que a tu madre le encantaba cuidar estas rosas». Elena se arrodilló junto al cantero, tocando suavemente una de las flores. «Es perfecto», susurró. Mateo, en brazos de su padre, soltó una de sus contagiosas risas, como si estuviera de acuerdo. El sonido resonó por el jardín, mezclándose con el canto de los pájaros y la suave brisa de la mañana. «¿Sabes?», se comentó Javier observando a sus hijos. «Siempre creí que el éxito era algo que se medía en números, contratos, adquisiciones. Pero ahora entiendo que el verdadero éxito está aquí, en estos momentos, en estas risas, en esta paz». Elena se levantó, abrazando a su padre y a su hermano. Y pensar que todo comenzó con una mañana lluviosa y una joven desesperada en la puerta. «No», corrigió Javier con una sonrisa. «Comenzó mucho antes, con una historia de amor que esperó pacientemente el momento adecuado para florecer nuevamente. A través de ustedes». Dolores observaba la escena desde la terraza, su corazón rebosando de alegría. La mansión de los Mendoza, antes un símbolo de poder y soledad, se transformaba día a día en un verdadero hogar. Y en las rosas del Jardín Guadalupe, el amor continuaba floreciendo, demostrando que algunos sentimientos son demasiado fuertes para ser contenidos por el tiempo o las circunstancias. La tarde caía suavemente sobre la ciudad cuando el primer grupo de madres llegó a la recién inaugurada Fundación Guadalupe Mendoza. Elena, elegante en su traje pero con los mismos ojos acogedores de siempre, las recibió personalmente en la entrada del moderno edificio frente al mar. «Bienvenidas a su nuevo comienzo», les dijo, guiando al grupo por el espacio cuidadosamente planificado. «Aquí encontrarán no solo ayuda, sino oportunidades reales de transformación.
Las mujeres, todas cargando a sus hijos, miraban maravilladas las instalaciones. Había una guardería moderna, aulas equipadas, un centro de capacitación profesional y, lo más importante, apartamentos temporales donde podrían recomenzar sus vidas con dignidad. En la oficina principal, Javier observaba a su hija conducir el recorrido a través de las cámaras de seguridad. Mateo, ahora con casi 1 año, jugaba en su corralito especial instalado junto al escritorio de su padre. «Tiene un don natural para esto», comentó Dolores, entrando con una taza de café. «Es verdad», sonrió Javier tomando a Mateo en brazos al verlo bostezar. Elena entiende a estas mujeres porque ha estado en su lugar. Sabe exactamente lo que necesitan. El proyecto de la fundación se había transformado en algo mucho mayor de lo planeado inicialmente. Además del apoyo básico, ofrecía cursos profesionales, asistencia jurídica e incluso un programa de microcréditos para pequeñas emprendedoras. Elena volvió a la oficina después del recorrido, sus ojos brillando de entusiasmo. «Papá, tendrías que haber visto. Una de las madres es costurera, otra tiene experiencia en repostería. Ya estoy pensando en cómo podemos desarrollar una cooperativa». Javier observó a su hija con orgullo. Con apenas 6 meses de universidad, ya demostraba una comprensión profunda de gestión social, mezclando teoría académica con experiencia práctica de vida. «Tengo una sorpresa para ti», dijo, entregándole un sobre. Dentro había un reportaje, recién publicado en una importante revista empresarial. Nueva generación de los negocios, cómo Elena Mendoza está revolucionando el concepto de responsabilidad social corporativa. Quieren hacer un reportaje completo sobre la fundación, explicó Javier, sobre cómo las empresas pueden ir más allá de la filantropía tradicional y crear cambios reales en la sociedad. Elena se sentó, emocionada. Eso dará visibilidad al proyecto. Otras empresas podrían inspirarse, crear iniciativas similares. Exactamente, concordó Javier. Y hay más. El Consejo aprobó unánimemente la creación de un fondo permanente para la fundación. El 10% de las ganancias anuales de Mendoza Holding serán dirigidas a proyectos sociales. Dolores, que escuchaba todo en silencio, se acercó con Mateo dormido en sus brazos. Guadalupe estaría tan orgullosa. Ella siempre decía que un día encontrarías tu corazón, Javier. Y lo encontré, respondió él suavemente, a través de nuestros hijos. Elena se levantó, acercándose a la ventana que daba al mar. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos, dorados y rosa. En el jardín de la fundación, varios niños jugaban bajo la supervisión de educadoras, mientras sus madres participaban en las primeras clases del programa de capacitación. «¿Sabes qué es lo más increíble?», comentó, sin desviar los ojos de la escena. «Cómo todo encajó. El dolor de mamá, mi lucha, tu soledad, todo sirvió para crear algo mayor que nosotros mismos». Javier se unió a ella en la ventana, colocando un brazo sobre sus hombros. «Tu madre siempre decía que no existen coincidencias, solo encuentros marcados por el destino. ¿Y ahora crees en eso?». «Creo», sonrió, mirando a Mateo, que dormía pacíficamente en brazos de Dolores. «Creo que cada elección, cada error, cada acierto nos trajo exactamente donde debíamos estar». Dolores se acercó con una taza de té para Elena. «¿Y hacia dónde vamos desde aquí?». «Hacia adelante», respondió Elena con convicción. «Siempre hacia adelante, ayudando a otras familias a encontrar su camino, así como encontramos el nuestro». El teléfono de Javier sonó. Era de la oficina principal de la empresa. Otra adquisición importante estaba siendo finalizada, otro paso en el crecimiento del Imperio Mendoza. Pero ahora, por primera vez, los números en los contratos no eran la parte más importante de su día. «Podemos discutir eso mañana», dijo al teléfono, sorprendiendo a su director financiero. «Ahora es hora de familia». Mientras el sol terminaba de ponerse en el horizonte, los Mendoza permanecieron juntos, observando el mar y las familias en el jardín. Allí, en aquel momento perfecto, ya no eran solo padre, hija, hijo y ama de llaves. Eran una familia en el sentido más profundo de la palabra,
unidos no solo por la sangre, sino por elecciones, perdón y amor incondicional. Y en algún lugar, Guadalupe sonreía, sabiendo que su mayor sueño se había realizado. Sus hijos no solo habían encontrado a su padre, sino que juntos habían construido algo mucho mayor que ellos mismos. Un legado de amor que continuaría floreciendo por generaciones. El primer cumpleaños de Mateo fue celebrado en el jardín de la Fundación Guadalupe Mendoza. No fue una fiesta ostentosa como se esperaría del hijo de uno de los empresarios más importantes del país. En lugar de eso, fue una celebración llena de significado, compartida con todas las familias acogidas por la fundación. Elena había insistido en ello. Mateo necesita crecer entendiendo que el privilegio trae responsabilidad, le había explicado a su padre, quien no solo estuvo de acuerdo, sino que amplió la idea. El jardín estaba decorado con globos coloridos y mesas sencillas pero elegantes. Niños de todas las edades corrían y jugaban, mientras sus madres, ahora alumnas de los cursos profesionales de la Fundación, conversaban animadamente sobre sus progresos y planes futuros. Mateo, vestido con un mameluco azul sencillo, era el centro de atención. Sus primeros pasos habían ocurrido apenas una semana antes y ahora se tambaleaba alegremente entre los invitados, arrancando sonrisas por donde pasaba. «Tiene tu manera de cautivar a la gente», comentó Javier a Elena, observando a su hijo, «recibir cariño de todos». «Y tu determinación», respondió ella, sonriendo al ver a su hermano intentar alcanzar un globo particularmente colorido. Cuando se le mete algo en la cabeza, no se rinde hasta conseguirlo. Dolores se acercó con un pastel casero, su especialidad. Las velas fueron encendidas y todos se reunieron para cantar las mañanitas. Mateo, en brazos de su padre, aplaudía, encantado con la atención. Fue en ese momento cuando una de las madres asistidas por la fundación pidió hablar. Isabel, una joven que había llegado 3 meses antes con sus 2 hijos, se levantó tímidamente. «Cuando llegué aquí», comenzó, su voz entrecortada, «estaba sin esperanza. Había perdido mi empleo, no tenía a dónde ir. Pero entonces Elena me mostró que siempre hay un nuevo comienzo posible». Hizo una pausa secándose una lágrima. «Hoy, gracias a los cursos de la Fundación, tengo mi propio negocio de repostería. Mis hijos están en la escuela, tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Y todo esto porque una familia decidió transformar su propia historia de dolor en esperanza para otros». Javier sintió que el pecho se le oprimía por la emoción. Miró a Elena, que también tenía lágrimas en los ojos, y a Mateo, que observaba todo con sus ojos curiosos e inteligentes. «No somos solo nosotros los que estamos ayudando», susurró Elena a su padre. «Cada historia de superación aquí nos enseña algo nuevo, nos hace crecer también». Después del pastel y las festividades, cuando la tarde ya caía, Javier encontró a Elena sentada en el banco del Jardín Guadalupe, mirando pensativa las rosas que florecían abundantemente. «1 centavo por tus pensamientos», dijo sentándose a su lado. «Estaba pensando en mamá», respondió ella, tocando suavemente una de las rosas. En cómo siempre decía que las cosas tienen su propio tiempo para florecer. En aquel entonces no entendía bien lo que quería decir. ¿Y ahora? «Ahora sí, mira todo esto», gesticuló hacia el jardín, donde aún había niños jugando, madres conversando, vidas reconstruyéndose. Cada persona aquí es como una de estas rosas, solo necesitaba el ambiente adecuado, el cuidado necesario para florecer. Javier sacó una foto del bolsillo. Era antigua, mostraba a Guadalupe joven, sonriendo entre las mismas rosas que ahora crecían en el jardín de la Fundación. «Encontré esta foto ayer», explicó. «Estaba pensando en hacer una galería en la entrada de la Fundación, fotos que cuenten nuestra historia, no solo la historia de los Mendoza, sino de todas las familias que han pasado por aquí. Una forma de mostrar que todos tienen una historia que merece ser contada», completó Elena, entendiendo inmediatamente la idea. Mateo, que jugaba cerca, con Dolores, vino tambaleándose hasta ellos, trayendo una rosa que había caído al suelo. Ofreció la flor a Elena con su pequeña mano regordeta.
Gracias, pequeño, sonrió ella tomando a su hermano en brazos. Tú también estás creciendo como estas rosas, ¿sabes? Fuerte, hermoso, lleno de vida. Javier observaba a sus hijos con una sonrisa serena. La transformación en su vida en los últimos 18 meses era casi increíble. Del ejecutivo frío y solitario al padre presente y amoroso, del empresario enfocado solo en ganancias, al filántropo comprometido con cambios sociales reales. ¿Ya decidiste sobre la expansión de la fundación?, preguntó Elena, acomodando a Mateo, que comenzaba a adormecerse en sus brazos. Sí, respondió Javier. Vamos a abrir 3 unidades más el próximo año, una en cada región más necesitada de la ciudad. ¿Y los inversionistas? Sorprendentemente están más entusiasmados que nunca. Parece que la responsabilidad social no es solo un diferencial de mercado, es un camino hacia el futuro. Dolores se acercó con una taza de té para cada uno. Las últimas invitadas se están yendo, fue un día perfecto. Lo fue, concordó Elena observando el sol ponerse en el horizonte. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Saber que mañana será otro día de nuevos comienzos aquí. Otras historias para contar, otras vidas para transformar. Javier abrazó a su hija y al hijo que dormía, sintiendo una paz que ningún éxito empresarial jamás le había proporcionado. Allí, en el jardín que llevaba el nombre de su primer y único amor, rodeado por el legado que construían juntos, finalmente entendió el verdadero significado de riqueza. Una semana después de 1960, la fiesta de Mateo, Elena estaba organizando la nueva galería de fotos en la entrada de la fundación cuando una visita inesperada llegó. Camila Velasco, más delgada y con un semblante diferente del que Elena recordaba, se detuvo frente a la puerta de cristal. Por un momento, las dos mujeres se miraron en silencio. Elena podía sentir su corazón acelerándose, memorias de los conflictos pasados surgiendo en su mente. Pero algo en la mirada de Camila era diferente. Ya no había aquella arrogancia, aquella frialdad calculadora. ¿Puedo entrar?, preguntó Camila, su voz despojada de la antigua prepotencia. Elena dudó por un momento, luego asintió. Mi padre no está aquí hoy, advirtió. De hecho, respondió Camila suavemente, es contigo con quien quiero hablar. Se dirigieron al jardín, sentándose en el mismo banco donde tantas historias ya se habían compartido. Camila miró alrededor, observando las rosas, los niños jugando en el área recreativa, las madres participando en una clase de artesanía al aire libre. Es impresionante lo que han construido aquí, comentó finalmente. ¿Qué quieres, Camila?, Charles preguntó Elena directamente, pero sin hostilidad. Camila respiró profundo antes de responder. Vine a pedir disculpas, no por carta, no por intermediarios, personalmente, porque te lo mereces. Elena no esperaba esto. Estudió el rostro de Minnie Mercedes, la mujer que tanto había intentado destruir a su familia, buscando señales de falsedad. No encontró ninguna. ¿Qué cambió?, se preguntó finalmente. Yo cambié, respondió Camila, sacando un sobre de su bolso. Después de dejar Ciudad de México, fui a hacer trabajo voluntario a África. Necesitaba encontrar algún sentido. Y allí conocí a una mujer que me recordó mucho a tu madre. Abrió el sobre, revelando fotos de un pequeño orfanato. Ella había perdido todo, pero dedicaba su vida a cuidar de niños abandonados. Me hizo darme cuenta de cuán equivocada estaba sobre lo que realmente importa en la vida. Elena tomó las fotos, observando a Camila en ropas sencillas, rodeada de niños sonrientes. ¿Sigues allí? Vengo a México ocasionalmente para resolver cuestiones burocráticas, pero sí, aquel es mi hogar ahora. Camila hizo una pausa, mirando directamente a Elena. Y es por eso que estoy aquí. Quiero donar parte de mi herencia a la fundación. ¿Qué? Con una condición, continuó Camila. Quiero que parte del dinero sea usado para crear un programa de intercambio, para llevar conocimiento y recursos al orfanato donde trabajo, y traer a algunos de aquellos niños a conocer oportunidades a diferentes aquí.
Elena sintió una emoción inesperada apoderarse de ella. Allí estaba Camila Velasco, la mujer que había intentado destruir a su familia, proponiendo crear puentes en lugar de muros. ¿Por qué nosotros?, preguntó finalmente. Existen otras instituciones. Porque ustedes entienden, respondió Camila simplemente. Entienden que la transformación verdadera viene del amor, no del dinero. Yo tardé mucho en aprender eso. En ese momento, Dolores apareció con Mateo, quien inmediatamente se dirigió tambaleándose hacia Elena. Camila observó al pequeño con una sonrisa triste. «Está tan grande», comentó. «Y tan parecido a Javier. ¿Quieres sostenerlo?». Elena se sorprendió al hacer la oferta. Camila pareció asustada con la sugerencia, pero luego extendió los brazos vacilante. Mateo, con su inocencia característica, fue fácilmente a sus brazos, jugando con el collar que ella usaba. «Los niños son increíbles, ¿no?», murmuró Camila, emocionada. «No guardan rencor, no juzgan, simplemente aman». «Como debería ser», concordó Elena, percibiendo que algo había cambiado dentro de ella también. El resentimiento que guardaba hacia Camila comenzaba a disiparse, reemplazado por una comprensión mayor. «Hablaré con mi padre sobre tu propuesta», dijo finalmente. «Pero independientemente de su decisión, gracias por venir personalmente». «Camila», devolvió a Mateo a Elena levantándose. «No, Elena, yo te agradezco a ti. Tu familia me enseñó la lección más importante de mi vida, que nunca es tarde para cambiar, para volver a empezar». Mientras observaba a Camila partir, Elena sintió una extraña sensación de plenitud. Era como si un círculo estuviera cerrándose, pero no con amargura o resentimiento, con comprensión y perdón. Dolores, que había observado toda la escena en silencio, se acercó. «Tu madre siempre decía que el perdón es la mayor prueba de amor que podemos dar». «Sí», Elena sonrió, abrazando a Mateo. «¿Y sabes una cosa? Creo que finalmente entiendo lo que quería decir». El sol de la tarde iluminaba el jardín Guadalupe, haciendo brillar las rosas como pequeños faros de esperanza. Allí, entre las flores que su madre tanto amaba, Elena entendió que a veces el mayor milagro no es la transformación que causamos en otros, sino aquella que permitimos que suceda en nosotros mismos. 2 años habían pasado desde aquella mañana lluviosa en que Elena llegara a la mansión de los Mendoza. La casa de playa, construida junto a la fundación, se había convertido en el refugio de fin de semana de la familia. Era un sábado tranquilo cuando Javier encontró a Elena sentada en la terraza, observando a Mateo, ahora con 3 años, jugar en la arena con otros niños de la fundación. «¿Un peso por tus pensamientos?», bromeó Javier, usando la frase que se había convertido en una broma privada entre ellos. Elena sonrió, haciendo espacio en el banco para su padre. Estaba pensando en cómo la vida da vueltas. Hoy es un día especial, ¿sabes? «El cumpleaños de Guadalupe», respondió Javier suavemente. «Nunca lo olvidé». Elena sacó algo del bolsillo. Era un sobre amarillento, aún cerrado. «Lo encontré esta mañana entre las cosas viejas de mamá. Es la última carta que escribió, pero nunca llegó a enviarla». Javier sintió que su corazón se aceleraba. «¿Ya la leíste?». «No», respondió ella extendiéndole el sobre. «Creo que tú deberías leerla primero». Con manos ligeramente temblorosas, Javier abrió el sobre. La caligrafía de Guadalupe, ahora tan familiar gracias a las otras cartas, parecía más débil, probablemente escrita en sus últimos días. «Mi querido Javier, si estás leyendo esta carta, significa que nuestros hijos finalmente encontraron su camino hacia ti. Significa también que ya no estoy aquí para ver este momento, pero de alguna manera eso no me entristece tanto como debería. ¿Sabes por qué? Porque siempre supe que este día llegaría. No por casualidad o destino, sino porque conocía tu corazón mejor que tú mismo. Bajo toda esa armadura de frialdad y control, había un hombre capaz de amar profundamente, solo esperando la oportunidad de demostrarlo.
Elena creció escuchando historias sobre ti. No historias de rencor o abandono, sino de un hombre que había perdido su camino y un día lo encontraría de nuevo. Mateo, aun siendo tan pequeño, ya lleva tus rasgos, no solo en el rostro, sino en la determinación que muestra en cada pequeña conquista. No me arrepiento de las decisiones que tomé. Cada elección, cada momento de dificultad nos trajo exactamente donde debíamos estar. Tú necesitabas ese tiempo para encontrarte, para entender que el éxito no se mide solo en cifras y contratos. Tengo un último pedido. No te culpes por el pasado. Lo que importa es el presente. Es lo que eliges hacer con el amor que descubriste dentro de ti. Úsalo para sanar, para construir, para transformar vidas, como sé que ya estás haciendo. Diles a los niños que los amo más que a nada en este mundo. Y en cuanto a ti, Javier, debes saber que nunca dejé de creer en el hombre maravilloso que podrías llegar a ser. Ahora, a través de los ojos de nuestros hijos, el mundo finalmente puede ver lo que yo siempre vi. Con amor eterno, Guadalupe. Javier no se dio cuenta de que lloraba hasta ver una lágrima caer sobre el papel. Elena, que también tenía lágrimas en los ojos, tomó su mano. Ella tenía razón sobre ti, dijo suavemente. Sobre todo. Mateo eligió ese momento para correr hacia ellos, sus pequeñas manos llenas de conchas que había recolectado en la playa. Mira, papá, tesoros. Javier tomó a su hijo en brazos, examinando cada concha con la misma atención que un día dedicara a contratos millonarios. Son hermosos, hijo. Vamos a guardarlos con mucho cuidado. Dolores apareció en la terraza con una bandeja de limonada. Los niños de la fundación están pidiendo que cuentes esa historia otra vez, Elena, esa sobre la joven bajo la lluvia. Elena rió levantándose. Nuestra historia se ha convertido en una especie de leyenda entre ellos, ¿no? Porque es una historia de esperanza, respondió Javier, todavía sosteniendo a Mateo y las conchas. Y la esperanza es lo que mueve al mundo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. En la playa, los niños de la fundación jugaban, sus risas mezclándose con el sonido de las olas. Era una escena simple, cotidiana, pero cargada de significado. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, comentó Elena observando la escena. Cómo los mayores cambios comienzan con pequeños gestos, una carta, una concha, un abrazo. Javier asintió, entendiendo perfectamente. Su transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Fueron pequeños momentos, pequeñas decisiones las que lo llevaron hasta allí. La primera vez que sostuvo a Mateo, la primera sonrisa verdadera de Elena, la primera familia que ayudaron a través de la fundación. Los verdaderos tesoros, dijo, mirando las conchas en la mano de Mateo, son esos momentos que no pueden comprarse. Dolores sonrió sirviendo la limonada. Guadalupe siempre decía que la vida está hecha de pequeños milagros disfrazados de coincidencias. Y tenía razón, concluyó Elena, tomando una de las conchas. Cada persona que pasa por nuestras vidas deja algo especial como estas conchas. Algunas son perfectas, otras un poco rotas, pero todas tienen su propia belleza. Mateo, ya somnoliento en brazos de su padre, murmuró algo sobre guardar sus tesoros en el jardín de la abuela Guadalupe. Así era como se refería al cantero de rosas, aunque nunca hubiera conocido a su abuela. Mañana, hijo, prometió Javier, besando la frente del niño. Mañana plantaremos más tesoros en el jardín. El día de la boda de Elena amaneció soleado, como si el propio cielo quisiera celebrar. La ceremonia se realizaría en el jardín de la fundación, entre las rosas que Guadalupe tanto amaba. Mateo, ahora con 5 años, estaba elegante en su pequeño traje, orgulloso de su papel como paje. Javier encontró a su hija en la antigua oficina de Dolores, que ahora servía como sala de preparación para la novia. Elena estaba deslumbrante en su vestido sencillo pero elegante, sosteniendo un ramo hecho con rosas del jardín Guadalupe. «Estás hermosa»,
dijo él, con la voz entrecortada por la emoción. No llores, papá, bromeó Elena, aunque sus propios ojos estaban humedecidos. Si no, voy a llorar también y se correrá el maquillaje. Javier se acercó, ajustando el velo de su hija con cuidado. Tu madre estaría tan orgullosa, no solo por la boda, sino por todo lo que te has convertido. Elena sonrió, mirándose en el espejo. A los 25 años, se había graduado en Administración con honores, dirigía la fundación con maestría y había encontrado el amor con Miguel, uno de los profesores voluntarios del programa educativo. A veces me pregunto si ella puede vernos, confesó Elena suavemente. Sí sabe que su historia de amor no terminó aquella mañana lluviosa, sino que floreció de maneras que ni siquiera imaginaba. Ella lo sabe, respondió Javier con convicción. Cada vida transformada aquí, cada familia reconstruida, cada nueva sonrisa, es su legado continuando a través de nosotros. Mateo entró corriendo a la habitación, seguido por Dolores, que intentaba en vano hacer que el pequeño se quedara quieto. «Mana, mira lo que encontré en el jardín». En sus manos había una rosa blanca perfectamente abierta. «Es igualita a la de la foto de la abuela Guadalupe», exclamó orgulloso. Elena tomó la flor, emocionada. En la antigua fotografía, que ahora decoraba la entrada de la fundación, Guadalupe sostenía una rosa blanca idéntica, su radiante sonrisa capturada para siempre en aquel momento. «Es una señal», susurró Dolores, sus ojos brillando. «Ella está aquí con nosotros». El sonido de la marcha nupcial comenzó a sonar suavemente en el jardín. Javier ofreció el brazo a su hija mientras Mateo corría delante, esparciendo pétalos de rosa por el camino. El jardín estaba transformado. Cientos de rosas blancas y rojas decoraban el lugar y los invitados, una mezcla única de empresarios, familias asistidas por la fundación y colaboradores, creaban un mosaico humano que representaba perfectamente la nueva realidad de los Mendoza. Camila también estaba allí, sentada discretamente con algunos de los niños del orfanato africano que ahora tenía colaboración con la fundación. Su sonrisa era genuina cuando Elena pasó, un testimonio silencioso de cómo el perdón puede transformar incluso las historias más improbables. Miguel esperaba en el altar improvisado, sus ojos brillando al ver a Elena. Él había entendido, desde el primer momento, que no solo se estaba casando con una mujer extraordinaria, sino convirtiéndose en parte de una historia mayor que ellos mismos. Durante la ceremonia, cuando llegó el momento de los votos, Elena sorprendió a todos al sacar un papel doblado del ramo. «Estos no son solo mis votos para ti, Miguel», comenzó, su voz clara y emocionada. «Es una promesa para nuestra familia, para todas las familias que forman parte de nuestra historia». Leyó: «Prometo amar no solo en momentos de sol, sino especialmente en las mañanas lluviosas, porque fue en una de esas mañanas que aprendí el verdadero significado de familia. Prometo creer que no existen coincidencias, solo encuentros marcados por el corazón. Prometo cultivar nuestro amor como las rosas de este jardín, con paciencia, cuidado y la certeza de que incluso en los inviernos más rigurosos, la primavera siempre regresa». Javier, sosteniendo a Mateo en sus brazos, sentía su corazón desbordando de amor y gratitud. Allí, en aquel jardín que llevaba el nombre de su primer y eterno amor, la vida completaba otro ciclo perfecto. Cuando los novios fueron declarados marido y mujer, Mateo soltó los últimos pétalos de rosa que guardaba en sus bolsillos. Bailaron en el aire como pequeñas bendiciones, algunas posándose suavemente en las cabezas de los invitados, otras perdiéndose entre las rosas del jardín. «Papá», susurró Mateo al oído de Javier, «la abuela Guadalupe nos está sonriendo». Javier miró hacia el cielo azul, hacia el jardín florido, hacia su hija radiante de felicidad, y luego hacia su pequeño hijo que tenía los mismos ojos curiosos y soñadores de Guadalupe. «Sí, hijo», respondió con absoluta certeza. «Ella siempre nos sonríe, en cada rosa que florece, en cada vida que se transforma, en cada amor que renace». Y así,
Entre rosas y sonrisas, entre lágrimas de alegría y promesas de amor, la historia de los Mendoza continuaba floreciendo. Ya no era una historia de soledad y secretos, sino una saga de redención, perdón y amor incondicional, demostrando que algunos sentimientos son demasiado fuertes para ser contenidos por el tiempo, la distancia o incluso la partida. Porque, al final, como